como para hablar de técnicas de estudios electroquímicos y para acotar a unos 10 minutitos más o menos, y sin hacerme demasiado largo, hice un extracto de cosas muy, muy básicas desde el punto de vista electroquímico, que muchos de ustedes seguramente ya lo reconocen, pero al menos para la gente que no están dentro de la temática electroquímica les pueda servir, o también para, digamos, tomar en cuenta en algunos ejemplos, como mencionaba Rita, ya con estudios específicos, como ella estuvo mostrando con materiales particulares. Y también decía, debería poner algunos ejemplos de sistemas reales, de materiales de ánodo de cátodo, y digo, bueno, pero si en realidad esos ejemplos van a ir apareciendo en las distintas charlas. Así que, insisto, lo van a ver muy básico, muy sencillo, espero no aburrirlos demasiado, ¿no? Pero bueno, entonces, básicamente hay muchos tipos de técnicas electroquímicas para hacer estudios de estos materiales que nos interesan, que tienen procesos electroquímicos, pero básicamente podríamos decir que las técnicas para estudiar procesos electroquímicos, y acá me estaría faltando poner qué es un proceso electroquímico. Básicamente es una especie química que toma o pierde un electrón para dar otra especie, y puede estar en solución, puede estar en una fase sólida o lo que fuera, pero en definitiva hay una transferencia de carga electrónica desde un material, un electrodo, un colector, hacia una especie y la transforma, o toma un electrón desde esa especie y obviamente esa especie química se transforma en otra distinta, ¿no? Ya voy a poner, no acá adelante, pero en algunas otras está un poco la forma resumida de esa reacción. Básicamente, en un proceso electroquímico, como hay transferencia de carga eléctrica, aparecen dos parámetros fundamentales bastante relacionados, que es el potencial eléctrico del electrodo, por ejemplo, y la corriente eléctrica que está circulando por el electrodo y, en definitiva, la misma por toda la célula, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces en las técnicas electroquímicas para hacer estudios de este tipo, manejan estos dos parámetros y controlan estos dos parámetros. En realidad no se controlan los dos simultáneamente, sino que se controla uno de ellos. El segundo resulta a consecuencia del control del primero. Y acá puse, y el tiempo es un parámetro de la técnica también, el tiempo termina siendo un poco la otra variable en la cual analizamos la respuesta de uno de estos dos al otro elegido. Eh, pero acá creo sería interesante ir teniendo en cuenta o en mente esto. El potencial está hablando de la energía a la cual está ocurriendo un proceso. La corriente está hablando de la velocidad a la cual está ocurriendo ese proceso. Con lo cual, uno resulta del otro, pero están representando conceptualmente cosas bien distintas, ¿no? Y cuando controlamos, por ejemplo, en una técnica el potencial, estamos intentando controlar a qué energía va a ocurrir el proceso y vamos a ver qué velocidad tiene ese proceso. En otros casos de otras técnicas, lo que hacemos es imponerle al sistema que ocurra a una velocidad dada y vemos a qué energía se tiene que acomodar para que eso ocurra. Y el tiempo, la variable en definitiva que vamos viendo cómo resulta. Bueno, básicamente, para controlar tanto el potencial o la corriente, las técnicas que se aplican es hacer pulsos o saltos, ya sea de potencial y ver qué pasa con la corriente, o bien saltos de corriente y ver qué pasa con el potencial, o también barridos. Y en este caso, los barridos se hacen aplicando, controlando que el potencial cambie con determinada función en el tiempo, ya sea en forma lineal, ya sea lineal hasta un valor y retorno al valor inicial, que se llamarían triangulares. Básicamente en este esquema tenemos un poquitito los gráficos de las señales que aplicamos y las respuestas del otro parámetro. Si aplicamos un pulso de potencial, es decir, estamos a un potencial cualquiera o cero aplicado sobre el electrodo y saltamos instantáneamente a un valor mayor, positivo o negativo, el valor elegido, y lo sostenemos por un tiempo y luego volvemos al potencial inicial, la corriente, inicialmente supongamos que no circulaba por el sistema, salta a un valor, decae, cambia en el tiempo y luego vuelve a retornar al valor cero correspondiente al pulso que volvió al potencial inicial. Este es un pulso simple, podemos hacer pulsos con escalones a distintos potenciales y en función de eso tenemos corrientes que cambian en el tiempo de forma distinta, trenes de pulso con obviamente respuestas de corriente, de salto, acomoda, cambia de potencial, hemos cambiado el valor, imaginando que esto sea cero,
estamos haciendo pulsos a un valor potencial, digamos, negativo acá abajo, a un valor positivo, nuevamente negativo, y así entonces tenemos corrientes que también tienen distintos signos a través del electrodo. Distinto signo de la corriente significa que está circulando en un sentido o en el sentido inverso, ¿no? Sobre el electrodo de trabajo de interés en nivel oeste. Barridos de potencial significarían que el potencial es cambiado linealmente en el tiempo, una cierta velocidad de cambio de potencial en el tiempo, y las respuestas clásicas, y ya vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito, que la corriente cambia, hace un máximo característico y luego decae, y si hacemos un barrido de ida y vuelta, triangular, la corriente sube y después al volver en esta otra segunda parte del barrido de potencial de regreso, llamémosle así, la corriente toma otro sentido y también puede llegar a volver a ser un máximo de corriente. Y cuando nos detenemos en esta técnica, estamos diciendo, epa, esto parece un espectro. Estamos cambiando la energía a lo largo del tiempo sobre el electrodo, es decir, cambiar el potencial aplicado a lo largo del tiempo, estamos viendo máximos de corriente, máximos de velocidad a determinados valores de energía. Y es más o menos así. No exactamente, pero tiene la pinta de ser un espectro de respuesta de velocidad ante cambios de la energía. Bueno, y esto, perdón, estamos hablando de cómo podemos hacer técnicas cambiando el modo de perturbación de potencial aplicado. En cuanto a la corriente, lo más usual suele ser hacer pulsos, ya sea pulsos simples o pulsos a un escalón hasta un segundo potencial distinto o trenes de pulso, y la respuesta que se sigue, en definitiva, es cómo cambia el potencial en el tiempo. Este tipo de técnicas es una de las que Rita mostró algunos resultados y se utiliza mucho en materiales, en estudio de materiales para baterías. Otra forma de perturbar el sistema es aplicarle lo que llamaríamos una metodología de señales periódicas. En definitiva, la más utilizada es aplicar una señal de potencial que cambia en forma sinusoidal con el tiempo, y eso se lo llama métodos periódicos. Lo que se hace es variar el potencial en forma de una onda en el tiempo y registrar la corriente, cuya respuesta habitualmente también sigue la forma de esa onda, pero con algunas características distintas que ya les vamos a comentar también rápidamente. Otro gran área de trabajo en electroquímica es utilizar lo que se denomina métodos de convección forzada. Convección forzada significa que a la solución que está, digamos, en contacto con el electrodo de trabajo, en este caso esta barra circular, la hacemos que se mueva con una característica hidrodinámica perfectamente controlada y conocida a ser representada por ecuaciones de tipo hidrodinámico. ¿Cómo es ese sistema? Simplemente que nuestro electrodo de trabajo, imagínenlo acá abajo, en la cara inferior que no vemos, estamos viendo el costado de este cilindro es hecho rotar a una velocidad de rotación determinada, y eso implica o obliga a hacer un movimiento a lo largo de todo el electrolito que genera líneas de flujo de electrolito muy conocidas desde el desarrollo de todas las ecuaciones teóricas, y permite conocer y determinar exactamente cuál es el aporte de la especie que va a ir a reaccionar hacia la superficie del electrodo en una forma desde la teoría muy bien conocida. Entonces esos métodos de tipo convección forzada son muy útiles en la electroquímica de estudios fundamentales, pero en el campo de las baterías prácticamente no se utiliza, porque obviamente este diseño de celda está muy lejos de ser el diseño práctico con los cuales se arman los electrodos para un sistema de batería, ¿no? De todos modos, este ejemplito me permite decir algo que tal vez tendría que haber dicho al principio, y es que en un estudio de tipo electroquímico lo más común es utilizar celdas de 3 electrodos, que significa tener el electrodo con el material activo que a mí me interesa estudiar, lo que llamamos electrodo de trabajo, un segundo electrodo que llamamos contra o auxiliar, con los cuales se cierra el circuito para hacer circular la corriente, pero a su vez se acopla desde un punto de vista de instrumentación electrónica un tercer electrodo que se denomina referencia, contra el cual se mide el potencial que se está aplicando al electrodo de trabajo. Y acá parecería una especie de contrasentido. A ver, ¿cómo estoy aplicando dos potenciales entre electrodo de trabajo y contra, y al mismo tiempo mido el trabajo contra un referencia? Bueno,
La corriente que se hace circular o el potencial que se aplica, en definitiva, cierra el circuito entre el electrodo de trabajo y el electrodo contra. Pero el potencial que a mí me interesa conocer es el potencial que está recibiendo la interfaz del electrodo de trabajo. Y a eso lo miro electrónicamente, que llamamos así, algo así como un subcircuito electrónico, contra un electrodo que lo construyo de forma que me garantice que su potencial interfacial sea constante siempre. Por lo tanto, toda variación que yo vea de potencial se la atribuyo al trabajo. Pero la corriente que yo estoy leyendo del sistema es la corriente que circula entre el trabajo y el contra. Eso puede parecer un tanto extraño, pero es la información que después se vuelca en cualquiera de estas técnicas. El potencial que se aplica siempre se lo menciona respecto al trabajo y la corriente que se observa siempre es la corriente del circuito contra un contraelectrodo. Por supuesto, el contraelectrodo se elige en material y en dimensiones y demás, de modo que no afecte o no contribuya a limitaciones de comportamiento, tal que toda la limitación esté dada por las propias características del proceso que está ocurriendo en el electrodo de interés, en el electrodo de trabajo. Bien, dicho esto, vamos a hacer entonces un repasito rápido de estos tres tipos de técnicas que más o menos les mencioné. Pulsos de potencial, entonces, dijimos, consiste en tener el electrodo a un potencial inicial aplicado cualquiera. En este caso, lo habitual es asegurarse que ese potencial aplicado esté siendo un valor que no genera la reacción que yo quiero estudiar, entonces no está teniendo ningún efecto sobre el electrodo de trabajo, y salto a un valor de potencial tal que sí está superando en energía el proceso tal que ocurre en la reacción faradaica, el proceso electroquímico que a mí me interesa estudiar, y que llamamos proceso faradaico porque hay transferencia de electrones, y esa transferencia electrónica teóricamente sigue las leyes de Faraday. Es decir, una reacción de electroquímica convencional, ¿no? Pero a su vez, si a este potencial V2 al cual hemos saltado, lo estamos eligiendo de modo tal de que la concentración superficial de la especie que reacciona en la superficie directamente se hace cero porque se consume, el aporte del material para que continúe la reacción empieza a estar controlado por el transporte de materia. Las otras especies que están en la solución, cuánto tiempo tardan o el proceso de flujo que tienen que sufrir hasta que lleguen a la solución y reaccionan. Esa etapa de transporte es la que termina limitando la velocidad, esto es el valor de la corriente que yo observo en el experimento. Cuando hacemos un pulso de potencial con este tipo de características, la respuesta de corriente es un aumento instantáneo de corriente a un valor alto, inmediatamente un decaimiento. La historia está en determinar cómo varía esa corriente en el tiempo y de qué parámetros del sistema electroquímico está influyendo. Bueno, cuando se analizan todas las ecuaciones de transporte de materia, las leyes de Fick, por ejemplo, aplicadas a describir cómo va siendo el flujo de, por ejemplo, la especie de catión de hierro 3 que está en solución, que tiene que moverse a la superficie del electrodo para tomar este electrón, que está en el electrodo de trabajo inerte en principio, simplemente un colector de corriente, para transformarse en la especie reducida que quedaría hierro 2 e irse por la solución. Bien, cuando se hacen todos esos análisis, les digo, entonces utilizando las ecuaciones, primera ley de Fick, segunda ley de Fick, lo que resulta interesante de descubrir es que quien controla la velocidad del proceso, o es decir, la respuesta de corriente que da este proceso, es cómo es las características del perfil de concentración de la especie activa, hierro 3 en este caso, desde el bulk, desde el seno de la solución, y imaginémonos infinitamente lejos de la superficie, y el infinitamente lejos pueden ser milímetros, hacia la superficie del electrodo, imaginándola que es este punto de distancia cero, ¿no? Este es el electrodo metálico, el hierro más 3 está en solución, y cómo es la característica del perfil de distribución de la concentración de esta especie a medida que la reacción va ocurriendo, y en la superficie toda especie de hierro 3 que llega instantáneamente reacciona y desaparece. Bueno,
Fenomenológicamente, en el primer instante, a ver si no puedo detenerlo, pero en el primer instante de que hice el salto, el perfil de concentración es prácticamente sobre la superficie la misma concentración que hay en el seno. Todavía no empezó a crecer. Pero a medida que empieza a transcurrir el tiempo, esta especie de hierro 3 se consume y empieza a generar perfiles de concentración hacia el seno de la solución cada vez un poquito más bajos. Cuando todo eso se describe con las ecuaciones para determinar el perfil, esto es la concentración de la especie de hierro 3 a toda distancia y a todo tiempo, aparecen dentro de las ecuaciones que el cambio en esos perfiles depende linealmente con la distancia a la que me alejo de la superficie y depende con el tiempo en el cual está pasando el proceso. Bien, como lo que importa para definir la corriente o la velocidad de este proceso de reducción es cuál es el gradiente de concentración en la superficie, porque eso define el flujo o la velocidad de aporte de materia hacia la superficie del electrodo, nos encontramos con que ese gradiente sobre la superficie depende, obviamente, de la concentración en el seno que hemos puesto, pero depende inversamente con el tiempo a la un medio. Y este cociente, acá, este pi, coeficiente de difusión de la especie, tiempo, todo a un medio, termina teniendo el significado de el espesor de la capa de difusión, es decir, el espesor en el cual ocurre esta diferencia de concentración respecto al seno. Como ese espesor depende con la raíz cuadrada del tiempo, termina definiendo de que la corriente que decae allí depende básicamente del tiempo. A ver, esto depende del tiempo, la raíz cuadrada, es la inversa, perdón, de la raíz cuadrada del tiempo. Y así entonces, desde este análisis de tipo difusional, encontramos la denominada ecuación de Kotter, que me indica que al ser un pulso de potencial con las características que mencionamos al comienzo, la respuesta de corriente tiene que depender con el tiempo, con la inversa del tiempo a la un medio. Pero en los parámetros de los cuales están metidos esta dependencia con t a la menos un medio, está, por ejemplo, un parámetro muy importante, que a veces es desconocido, según la especie que estemos estudiando, de cuál es su coeficiente de difusión. Antes estaba mostrando cómo van cambiando perfiles de concentración desde la superficie, que dijimos que apenas toda especie llega a reacción inmediatamente, con lo cual la concentración es nula, hasta el valor de concentración en el seno, dependiendo de tiempos a los que vamos dejando transcurrir el proceso, es decir, el salto, estamos sosteniendo el salto potencial. A tiempos tan cortos como un segundo, los espesores pueden andar del orden de 30 micras, está puesto el cálculo, a tiempos tan largos como 10 a los 2 segundos, 100 segundos, los espesores de esa capa difusional se puede haber metido hacia la solución hasta el orden de 1 milímetro. Este tipo de experimento, en realidad, no se deja transcurrir demasiado tiempo, porque luego de aproximadamente unos 20 segundos, ya los procesos de agotamiento de la concentración en la superficie generan cambios de la densidad de la solución entre esa interfaz justo sobre la superficie y el resto de la solución que imponen o obligan procesos convectivos naturales. Y por lo tanto ya dejan de cumplirse que el transporte de materia es puramente por difusión, con lo cual deja de tener validez la ecuación de Kotter, ¿no? Y si bien la ecuación de Kotter estaría prediciendo que a tiempo infinito la corriente debería ser cero, porque el gradiente de concentración se hizo tan bajo que la velocidad de aporte de materia es prácticamente nula, estrictamente con convección natural por esas diferencias de densidad, vamos a encontrar que la corriente se estabiliza a algún valor no nulo. Entonces, cuando ocurre esa situación, ya este fenómeno de sistema controlado puramente por difusión deja de ser válido y esta ecuación estrictamente deja estrictamente de cumplirse. Con lo cual, este tipo de análisis de la corriente con t a la menos un medio tiene validez en tanto en cuanto lo analicemos en un rango de tiempos muy pequeños. Bueno, aquí es otra forma de estar viendo que el perfil de concentración a cada uno de tiempos diferentes, que va cambiando, sus pendientes
respecto a la concentración en la superficie nula, van definiendo los distintos valores de la corriente a lo largo del tiempo. Bueno, todo esto era así, la superficie del electrodo es plana, y es plana, y lo que estamos en las condiciones de lo que se denomina la difusión lineal de tipo semi-infinita. ¿Y qué ocurre si tenemos un electrodo de tipo esférico, que suelen ser las características más habituales de materiales que se preparan para baterías, es decir, materiales en forma de gránulos? Bueno, cuando se analizan todo lo mismo, todas las ecuaciones fundamentales de difusión, pero ahora usando las leyes de Fick en coordenadas de tipo esférica, y hablamos y imaginamos cómo es la difusión hacia el centro de una partícula esférica, tenemos que describirlas entonces en coordenadas esféricas, y cuando se hace todo el desarrollo matemático, terminamos encontrando la ecuación de Kotel, también para un sistema de partícula esférica, que tiene una componente primera que es exactamente igual a la componente para un electrodo plano, semi-infinito, más un término agregado acá que depende de la inversa del radio de la partícula, pero que no depende del tiempo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la respuesta de este tipo de sistema partícula esférica? Que la corriente decae con T a la menos un medio, igual que si el electrodo fuera plano, pero en algún momento, a un tiempo suficientemente largo, todo este término se hace despreciable, predomina esto y la corriente se hace constante. Entonces, electrodos de tipo de partículas esféricas se comportan como una forma muy parecida a lo que dijimos antes de un sistema que empieza a tener efectos de convección natural. Entonces, el final del cuento de esto es que cuando tenemos la respuesta de corriente, hay que estar un poquito advertido de qué clase de tipo de electrodo estamos teniendo para no confundir, a lo mejor, un fenómeno, ¿no?, que estabiliza la corriente debido a un fenómeno de convección natural que ya hace inválida la aplicación de las ecuaciones de difusión, a un fenómeno que tiene partículas de tipo esférico en donde deberíamos esperar que el sistema estabilice a una corriente constante. Así que un mismo dato de respuesta experimental puede ser correcta o un resultado confuso, dependiendo si no conocemos la naturaleza y las características de la superficie de nuestros electrodos, ¿no? Osvaldo, discúlpame, sí. Si podemos ir cerrando, ya estamos. Bueno, ok. Entonces, todo este tipo de fenómeno de respuesta de corriente ante un salto de potencial genera entonces, como dijimos, la formación de una capa difusional que va avanzando hacia la solución. Dependiendo de la naturaleza de la rugosidad, del tamaño de la rugosidad, respecto al espesor de la capa difusional, podemos tener dos situaciones bien diferentes. Si la naturaleza o el espesor de la capa difusional es muy chiquitita respecto al grado de la rugosidad, la capa difusional copia el perfil de la situación de la superficie rugosa. ¿Y qué área del electrodo estaría representándome en las ecuaciones? El área total. Pero si el espesor de la capa difusional avanzó hacia la solución tanto que ya desdibuja o pierde la definición de la superficie, ¿cuál es la superficie del electrodo que el proceso ve? La proyección geométrica. Ya no pierde el detalle de la superficie rugosa. Entonces, en definitiva, si el proceso lo hemos dejado ocurrir suficientemente tiempo, comenzamos con un área efectiva siendo observado, siendo respondida por el proceso de una característica, a terminar con un área distinta. Otro detalle que también hay que tener un poco en cuenta según los tiempos a los cuales dejamos que el experimento ocurra. Cuando aplicamos pulsos de corriente, ahora ya no controlamos la energía, sino controlamos la velocidad. Y es decir, que imponemos una corriente constante, lo que significa en estos procesos controlados por difusión, que estamos imponiendo un gradiente constante en la superficie. ¿Y qué es lo que ocurre? La concentración en la superficie de la especie que reacciona se va agotando, pero el gradiente va cambiando en el tiempo en forma paralela. Obviamente la respuesta que obtenemos es el potencial. El potencial va cambiando porque la concentración superficial de la especie está dándome el valor numérico del potencial a través de la ecuación de Nernst.
para los que no están familiarizados, la ecuación de Néel vincula el potencial del electrodo con el logaritmo de la concentración de la cupla, del cociente de las especies activas en la cupla. Esto es lo que habitualmente hacemos en las curvas de carga-descarga. Voy a saltar esto. Imponemos una corriente y analizamos en cuánto tiempo el potencial cambió hasta un valor particular. Esto está descrito desde las ecuaciones teóricas por una ecuación que se denomina ecuación de Sand, que vincula el tiempo en que tardó el potencial desde el valor inicial a corriente cero hasta un valor que aumenta mucho cuando hemos mantenido la corriente aplicada constante. Ese tiempo de transición tau está definido por la ecuación de Sand en función de parámetros de este tipo difusionales. Cuidado, estamos hablando de una especie que viene desde la solución difundiendo, toma electrón y genera otra especie que también es soluble y se aleja de la superficie del electrón, ¿no? Bueno, esto es una de las características particulares de las curvas de carga-descarga a corriente constante, galvanostáticas. Salto de corriente y analizamos la onda de potencial desde un valor de potencial elegido de corte inicial hasta el valor final. Si invertimos el pulso de la corriente, obviamente la onda de potencial se invierte. Y en este tipo de especies, en donde la especie que reacciona está en solución, habitualmente la onda de potencial inversa es más corta que la onda de potencial de ida. Cuidado, como estamos aplicando una corriente constante, este eje de tiempo termina siendo un eje de carga. Corriente aplicada por este tiempo está diciendo cuánta carga faradaica pasó por el electrodo, o que es lo mismo, el valor de carga de un material que estamos estudiando para batería. Bueno, en este caso las ondas inversas son más cortas porque la especie que estamos volviendo a reoxidar es la especie que se formó en la onda de ida, ¿no? en el pulso de ida de potencial. Bueno, estas son algunas consideraciones a tener en cuenta cuando hacemos un poquito de balances de técnicas básicas de electroquímica. Hasta aquí, y con esto voy a terminar, me voy a quedar en el tintero el par de técnicas que quedaron por cuestión de tiempo, pero hasta aquí hemos hablado de que la onda de potencial que estoy graficando acá lo define el proceso paradaico, el proceso de, en este caso, el ejemplo era de reducción del catión hierro 3 a hierro 2. Pero cuando yo aplico una corriente constante sobre una interfaz de un electrodo y solución, estoy generando lo que se denomina el cargado de la doble capa eléctrica. Algo de cantidad de carga de la corriente pasada me acumula carga electrónica sobre el metal y me reorganiza los iones de la solución formando una suerte de capacitor en esa interfaz. Eso es lo que llamamos corriente capacitiva. Cuando yo aplico la corriente, se distribuye esa corriente total en el proceso de consumo de especie electroquímica, que es el proceso faradaico, más algo de acumulación de carga de tipo capacitivo. Esta suma es la que se tiene que mantener constante cuando yo aplico esa corriente constante. Ahora bien, si esa interfaz tiene un valor de capacidad muy pequeño, la onda de potencial prácticamente la ignora. La corriente cambia, el potencial cambia prácticamente instantáneamente, hace la onda de potencial que me define la ecuación de Sand y luego vuelve, y una vez agotada la concentración de la superficie, el potencial cambia rápidamente. Pero si la capacidad de esa doble capa eléctrica es importante, fíjense en cómo la primera parte de variación de potencial tiene una variación prácticamente lineal, característica de la reacción de cargado de un capacitor. Aparece la variación prácticamente moderada del potencial producto del consumo de la reacción electroquímica, y una vez que se consumió la especie en solución, el potencial vuelve a cambiar rápidamente en forma lineal debido nuevamente al cargado de capacitivo de la interfaz. Así que en todo el proceso de tiempo que yo estoy viendo en que varía el potencial, están ocurriendo en tiempos cortos un cargado capacitivo de la interfaz, en tiempos intermedios el proceso electroquímico en sí, y una vez que se agotó ese proceso electroquímico, vuelve a terminar la respuesta a ser dada por el cargado capacitivo. Si yo estuviera haciendo
un conteo de cuánta carga me acumuló este material al haber hecho ese salto de corriente constante, ¿qué hacemos en las baterías? Miro hasta el potencial de corte que elegí, miro todo este tiempo, multiplico por la corriente y digo, esta es la carga que el electrodo me está dando, ya sea en el proceso de cargado o descargado. Pero ahí me estoy comiendo 2, 3, en realidad, procesos. El electroquímico propiamente dicho de mi material, más las zonas de carga acumulada por capacidad capacitiva. Y se lo atribuimos solamente al material redox, al proceso electroquímico nada más, ¿no? Así que eso a veces es no digo un daño, pero una metidita de pata. Solamente cuando las ondas tienen cambios de potencial muy agudos al principio y al final, todo el tiempo de la onda de potencial sí refleja el proceso electroquímico completo. Pero cuando las ondas comienzan con una variación lineal relativamente paulatina, yo le atribuyo a esta etapa de tiempo como si fuera el proceso electroquímico. Así que sobreestimamos a veces las capacidades de carga electroquímicas o faradaicas de nuestros materiales. Bueno, cositas para tener en cuenta a la hora de discutir datos, ¿no? Bueno, corto acá. Buenísimo, y Osvaldo, seguiría un poquito de parte de la... Vamos a ver. Muchas gracias. Dale. Sí. Preguntemos rápido, son las 7 y faltan 4 charlas todavía. No, lo que pasa es como logró hacer que entendiera algo de electroquímica. Muy bien, ¿no? Sí. Un físico, por fin. Gracias. Cuando hablaste llegaste a la ecuación de Cottrell, sí. Con coordenadas cartesianas, decías que hay un término que tiene que ver con la convección, porque se va vaciando eso de... No está, en la ecuación de Cottrell no está contemplada la convección, sino solamente... Si agrega la convección, te aparece un término. No, Ahora, ese término supongo que tiene su importancia. ¿Por qué cuando lo haces con coordenadas esféricas no consideras también que hay un término? No, es que en los dos casos, electrodo plano o electrodo esférico, no se ha considerado que exista convección, solamente el transporte material es puramente difusional. La realidad es que pasado 20 segundos de que se agotó la concentración de superficie, la corriente real no te cae a cero, sino que más o menos se estabiliza por un aporte natural convectivo que no la has contemplado en tus ecuaciones teóricas. Está bien, pero cuando vos lo haces en esférica, en esférica surge un término, tendrías que haber otra cosa más. Aparece, ojo, una difusión radial que hace que la corriente se mantenga constante a medida que el espesor de la capa de difusión le crece radialmente, porque va aumentando en tamaño. Cuando el espesor de capa difusional sobre un electrodo plano aumenta y se mete hacia la solución, siempre va reflejando la misma área. Pero cuando estás haciendo una partícula esférica, el área que abarca ese espesor es más. Eso es lo que aparece en este término y que te define una corriente constante a tiempo largo. Naturalmente. Tiene que haber. A lo mejor, naturalmente, también va a ocurrir la convección. También. Se van a superponer. Sí, se va a superponer. Y vos no vas a saber si es convección natural sobre un electrodo plano o es la respuesta de un electrodo esférico. Y la otra cosa que no entendí, ¿por qué un electrodo esférico? ¿Hay electrodos esféricos? ¿Particulitas? Las partículas. Claro, es decir, un aglomerado de partículas actúan como microelectrodos que se están conectados eléctricamente. Sí. Más relativamente dispersa. Sí. No hay interacción. Exactamente. Ahí que son esferas muy cercanas una a la otra, se acoplan las prácticas de difusión. Exactamente. A ver, ¿dónde? Perdón, me equivoqué, compu. Exactamente. Si vos tuvieras un aglomerado de partículas esféricas, podrías decirte que cada una de estas rugosidades es una esferita y en algún momento estás viendo como si la superficie al campo difusional fuera totalmente plana. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Por nada.